Existe una teoría en las matemáticas del caos llamada el efecto mariposa. Dice que una mariposa batiendo sus alas en Tokio puede causar un tornado en Nueva York. En el mundo financiero, esto no es una teoría, es un mecanismo. Y ahora mismo la mariposa no solo está batiendo sus alas, está creando un huracán. Mientras el mundo está obsesionado con la Reserva Federal, mientras todos observan el ciclo electoral estadounidense o la guerra en Venezuela, se pierde en el gráfico más peligroso de las finanzas globales. Es un gráfico que acaba de romper una tendencia de 25 años. Es un gráfico que señala el fin de la era del dinero gratis. Me refiero a los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, específicamente el rendimiento a 30 años. Hoy subió al 3,5%. El rendimiento a 10 años superó el 2,13%. Son cifras que no hemos visto desde 1999. Para la persona promedio, esto suena aburrido. ¿A quién le importa el rendimiento de los bonos en Japón? Pero para la plomería institucional del mundo, esto es una catástrofe. Japón ha sido el cajero automático global durante 2 décadas. Mantuvieron las tasas en cero, imprimieron yenes sin límite. Los inversores tomaron prestado ese dinero gratis y lo usaron para comprar acciones tecnológicas estadounidenses, bienes raíces estadounidenses y criptomonedas. Ahora el cajero automático está cerrado. El costo de pedir prestado ese dinero se disparó. Esto desencadena una llamada de margen global. En esta extensa investigación de 4 partes, explicaremos por qué un movimiento de las tasas de interés en Tokio está a punto de colapsar la liquidez en Nueva York. Analizaremos el carry trade, el apalancamiento oculto que apuntala al S&P 500 y por qué se está desmoronando ahora mismo. Y explicaremos por qué este shock de liquidez es el detonante final que hace que el capital huya de los activos en papel hacia la plata. El sistema se está desmoronando por el eslabón más débil. Y ese eslabón más débil es el yen. Esta es la historia del shock de Japón. Para entender por qué el 3,5% es un desastre, hay que entender el juego que Wall Street ha estado jugando desde 2001. Se llama carry trade del yen. Así es como funciona. Usted es un gestor de fondos de cobertura en Nueva York. Quieres comprar acciones de Nvidia, Bitcoin o bonos del Tesoro estadounidense, pero no quieres usar tu propio dinero. Quieres apalancamiento. Así que buscas por todo el mundo el préstamo más barato. ¿Ves Japón? El Banco de Japón ha fijado las tasas de interés al 0%, a veces incluso negativas. Así que los fondos de cobertura piden prestados 1.000 millones de yenes. Te cuesta casi nada en intereses. Conviertes esos yenes en dólares estadounidenses y los usas para comprar activos estadounidenses con un rendimiento del 5% o 10%. Te embolsas la diferencia. Es dinero gratis. Billones de dólares, literalmente billones, han salido de Japón y han entrado en los mercados occidentales a través de este mecanismo. Es el motor de liquidez de la burbuja. Japón imprime yenes. Nosotros los tomamos prestados e inflamos los precios de nuestros activos. Pero hay una trampa. Esta operación solo funciona si las tasas japonesas se mantienen bajas. Si las tasas japonesas suben, el coste de tu préstamo sube. De repente, el dinero gratis ya no es gratis. Y si el yen se fortalece frente al dólar, debes más dinero del que pediste prestado. Eso es lo que está sucediendo hoy. El Banco de Japón ha perdido el control. La inflación los obliga a subir los tipos. El rendimiento a 10 años, que alcanza el 2,13%, es la señal de que el juego ha terminado. Los fondos de cobertura tienen que devolver el préstamo, y para devolverlo tienen que vender los activos que compraron. Tienen que vender las acciones estadounidenses. Tienen que vender los bonos estadounidenses. Esto crea una ola de presión vendedora que no tiene nada que ver con las ganancias ni con la economía. Es puramente mecánico. Es un evento de desapalancamiento. ¿Por qué es tan crítico el 3,5% en el bono a 30 años? Porque representa el punto de inflexión para las aseguradoras de vida japonesas. Japón es una nación de ahorradores. Tienen enormes fondos de pensiones y compañías de seguros. Durante 20 años, estos fondos no pudieron ganar dinero invirtiendo en Japón porque los tipos eran cero. Así que llevaron su dinero al extranjero. Son los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense, francesa y australiana. Poseen más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense. Pero ahora pueden obtener un 3,5% libre de riesgo en su país, Tokio. Sin riesgo cambiario, este es el número de oro.
Los fondos japoneses han afirmado durante años que si los rendimientos internos alcanzan el 3%, traerían el dinero a casa. Ahora estamos en el 3,5%. Esto significa que la gran repatriación ha comenzado. Los fondos de pensiones japoneses están vendiendo sus bonos del Tesoro estadounidense, están vendiendo sus bonos europeos, están llevando ese capital de vuelta a Japón. Esto deja un agujero enorme en el mercado estadounidense. ¿Quién va a comprar la deuda estadounidense si Japón se detiene? ¿La Reserva Federal? ¿China? China está vendiendo. La Reserva Federal supuestamente está endureciendo. Si Japón sale del espacio, las tasas de interés estadounidenses tienen que dispararse para atraer nuevos compradores. Las tasas más altas en UU quiebran el mercado inmobiliario estadounidense, quiebran a los bancos estadounidenses. Este es el contagio. Una subida de tasas en Tokio obliga a una subida de tasas en Nueva York. El mundo está conectado por la deuda y Japón tiene la hipoteca. Tenemos un precedente para esto. No tenemos que adivinar qué sucede. Lo vimos suceder recientemente. 5 de agosto de 2024, lunes negro, el Banco de Japón subió los tipos apenas un 0,25% y los mercados globales se desplomaron. La bolsa japonesa cayó un 2% en un día, la peor caída desde 1987. Las criptomonedas se desplomaron, las acciones tecnológicas estadounidenses se desplomaron. ¿Por qué? Porque el carry trade se deshizo demasiado rápido. Todos corrieron a la salida al mismo tiempo. Fue una advertencia. Los bancos centrales intervinieron y lo arreglaron. Pero ahora, en 2026, los tipos son mucho más altos. La presión es 10 veces peor. El rendimiento a 30 años está en su máximo histórico de este siglo. Si una subida del 0,25% provocó un desplome en 2024, ¿qué hace hoy una ruptura al 3,5%? Garantiza un shock de liquidez. Por eso vemos volatilidad en la plata y el oro. En la fase inicial del shock de liquidez, se vende todo. La gente vende oro para pagar sus préstamos en yenes. Vimos esa caída el lunes. Pero una vez finalizada la venta, el miedo se instala. Esto nos lleva a la tesis de la plata. ¿Por qué es esto alcista para la plata? Porque cuando el mercado de bonos se desploma, el activo libre de riesgo deja de estarlo. Si los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se disparan porque Japón vende, el precio del bono se desploma. Los inversores que creían estar seguros con la deuda pública están perdiendo entre el 20% y el 30% de su capital. Observan la volatilidad, observan las guerras de divisas y se preguntan, ¿dónde puedo esconderme? No pueden esconderse en el yen, es volátil. No pueden esconderse en el dólar, se está devaluando. No pueden esconderse en los bonos. Los tipos de interés están subiendo. Solo queda un lugar, los activos tangibles. Cuando el carry trade global explota, destruye la confianza en el apalancamiento fiduciario. El capital huye de la economía apalancada a la economía real. El oro y la plata son los activos sin apalancamiento por excelencia. No tienen riesgo de contraparte, no tienen riesgo de curva de rendimiento. Son inmunes a la política de tipos de interés del Banco de Japón. Si bien el impacto inicial puede ser doloroso, las consecuencias son una avalancha de capital hacia los metales preciosos. Esto es exactamente lo que ocurrió en la década de 1970. Los tipos de interés subieron, los bonos se desplomaron y el oro se disparó. Estamos repitiendo el ciclo. El cajero automático cierra, los tipos se disparan y el dinero japonés regresa a casa. Pero, ¿cómo se refleja esto en los mercados estadounidenses esta semana? ¿Cómo afecta al precio de la plata a $78? En la segunda parte analizaremos la mecánica de la reversión. Explicaremos por qué esta repatriación genera una escasez de dólares estadounidenses a corto plazo, pero un colapso del dólar estadounidense a largo plazo. Analizaremos la crisis del Tesoro estadounidense. Japón posee 1,2 billones de dólares de nuestra deuda. Si vende, la Reserva Federal tiene que imprimirla para comprarla. Esto es el control de la curva de rendimiento. Y les mostraremos por qué este evento específico es el catalizador que obliga a la Reserva Federal a volver a la flexibilización cuantitativa, llevando la plata a 3 dígitos. El mercado de bonos es la mecha. El mercado de la plata es el explosivo. Estén atentos a la segunda parte. Estamos calculando el radio de explosión. Si acaban de unirse, reinicie el tablero. Hemos identificado el catalizador. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 30 años ha alcanzado el 3,5%.
Este es el nivel más alto desde 1999. Señala el fin del carry trade, la práctica de décadas de pedir prestado yenes baratos para comprar activos estadounidenses caros. En la primera parte, explicamos por qué se trata de una llamada de margen global, pero ahora debemos hablar sobre el destino de ese capital. Cuando se produce la llamada de margen, el dinero no se evapora, se mueve de oeste a este, se mueve del dólar al yen. En la segunda parte vamos a exponer el vacío de repatriación. Vamos a analizar los 1,2 billones de dólares de deuda del gobierno estadounidense que posee Japón. Vamos a plantear la aterradora pregunta: si Japón vende nuestra deuda para financiar su propia recuperación, ¿quién la compra? Y vamos a explicar por qué este evento específico acorrala a la Reserva Federal, donde solo le queda una opción: control de la curva de rendimiento. Esto no es solo una historia japonesa, es una crisis estadounidense y es el combustible para el próximo tramo alcista del mercado de la plata. Analicemos la deuda. Durante 20 años, los inversores institucionales invirtieron en bonos del Tesoro estadounidense porque pagaban un 4%, mientras que los bonos japoneses no pagaban nada. Asumieron el riesgo cambiario. Se adaptaron a las zonas horarias. Lo hicieron porque no tenían otra opción, pero hoy se despiertan y ven que pueden obtener un 3,5% de interés sin riesgo en Tokio, sin riesgo cambiario. No hay riesgo geopolítico. ¿Qué hacen? Venden el tesoro estadounidense, traen el efectivo a casa, compran el bono japonés. Esto es repatriación. Suena técnico, pero es un sonido de succión enorme. Absorbe la liquidez del mercado bursátil estadounidense, absorbe la liquidez del mercado inmobiliario estadounidense y, lo más importante, absorbe la liquidez del gobierno estadounidense. Japón es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. Poseen más de $1 billón de nuestra deuda. Si deciden vender incluso el 10% de eso, son $100,000 millones de presión vendedora que golpean el mercado de bonos. Cuando se venden bonos, los rendimientos suben. Cuando los rendimientos estadounidenses suben, las hipotecas suben, los préstamos para automóviles suben, las tasas de las tarjetas de crédito suben, la economía estadounidense se ahoga. Entonces, el aumento en las tasas japonesas es efectivamente una subida de tasas para Estados Unidos enviada desde el otro lado del océano. La Reserva Federal no votó a favor, pero tienen que vivir con ello. Esto endurece las condiciones financieras más rápido de lo que Jerome Powell jamás podría, y rompe cosas. Esto lleva a la pesadilla del tesoro. El gobierno de Estados Unidos tiene un déficit de 2 billones al año. Necesitan vender bonos para mantener las luces encendidas. Dependen de compradores extranjeros, China y Japón, para comprar esos bonos. Pero China ha dejado de comprar. Están vendiendo. Y ahora Japón está parando. Están vendiendo. Entonces, ¿quién queda? ¿Quién compra la deuda? Los fondos de cobertura. Están apalancados. Los bancos estadounidenses están llenos. Solo queda un comprador, la Reserva Federal. Esta es la trampa. Si la demanda extranjera de deuda estadounidense colapsa porque las tasas japonesas son atractivas, el mercado del tesoro estadounidense se desploma. Las tasas suben al 6% o 7%. Con un interés del 7%, el gobierno estadounidense es insolvente. Los pagos de intereses consumen todo el presupuesto. Por lo tanto, la Reserva Federal no puede permitir que las tasas suban. Debe intervenir. Debe convertirse en el comprador de última instancia. Debe imprimir nuevos dólares para comprar los bonos antiguos que Japón vende. Esto se llama monetizar la deuda. Es la definición de imprimir dinero para pagar las facturas. Cuando el mercado se da cuenta de que la Reserva Federal es el único comprador que queda, se da cuenta de que la oferta de dólares está a punto de dispararse. Esto destruye el valor del dólar. ¿Y cuál es el antidólar? La plata. Por eso las noticias sobre Japón son tan alcistas para los metales preciosos. Obligan a la Reserva Federal a imprimir incluso si no quieren. Deben imprimir para absorber las ventas japonesas. Japón nos está exportando su inflación. Necesitamos definir un término que oirán mucho en 2026. El control de la curva de rendimiento. Japón lo hizo durante años. Ahora Estados Unidos tendrá que hacerlo. El ICC se produce cuando un banco central pone un límite. Dicen que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años no superará el 4,5%. Si intenta subir, imprimiremos dinero infinito para comprar bonos y mantenerlo bajo. Esta es la rendición definitiva. Significa que el Banco Central ha renunciado a combatir la inflación. Priorizan la solvencia del gobierno sobre el valor de la moneda.
Una vez que se anuncia o incluso se insinúa el IICC, el mercado de bonos se convierte en un zombie y el capital huye. ¿A dónde huye? No puede quedarse en bonos. Las rentabilidades están limitadas. No puede quedarse en efectivo. La inflación no tiene límite. Se dirige a los activos reales. Esta es la mecánica de un auge de colapso. La economía puede estar terrible, pero los precios de los activos suben porque la moneda se está diluyendo para salvar el mercado de bonos. La plata es la principal beneficiaria del UICC porque tiene utilidad industrial y un historial monetario. Es el activo que no se puede diluir. El paso de Japón al 3,5% acerca de Estados Unidos, un paso más al inevitable IICC. El tiempo avanza. ¿Pero por qué plata?, te preguntarás. ¿Por qué no comprar simplemente oro? El oro tendrá un buen rendimiento, pero la plata tiene influencia en la economía industrial. Recuerda, esta crisis empezó en Japón. Japón es un gigante manufacturero. Toyota, Honda, Panasonic, Sony. Estas empresas utilizan cantidades masivas de plata. A medida que el yen se fortalece debido a la repatriación, el poder adquisitivo japonés aumenta. Esto abarata las materias primas para la industria japonesa en yenes. Les permite comprar más materias primas. Por lo tanto, un yen más fuerte en realidad respalda la demanda industrial en Asia. Les permite drenar los recursos del mercado global. Además, la plata es la cobertura del pueblo. Cuando el ciudadano promedio ve que su moneda se deprecia, cuando ve que los rendimientos de los bonos se disparan, no puede comprar un bono del tesoro. Es demasiado complejo. No puede comprar un contrato de futuros. Compra una moneda. El pánico minorista que comentamos en videos anteriores se ve alimentado por esta ansiedad macroeconómica. Cuando el carry trade explota, crea volatilidad que incita al público a buscar refugio. Por lo tanto, tenemos un doble factor para la plata. Monetario. La Reserva Federal imprime para comprar los bonos que Japón vende. La industria japonesa utiliza un yen más fuerte para asegurar reservas estratégicas. Ambas vías conducen a precios más altos de la plata. Por lo tanto, el dinero se está volviendo a casa. La deuda estadounidense no es apreciada. La Reserva Federal está atrapada. ¿Pero qué pasa con los bancos? Los bancos son quienes facilitaron este carry trade. Son quienes prestaron yenes a los fondos de cobertura. Ahora los préstamos están en mal estado. En la tercera parte analizaremos el contagio bancario. Veremos qué bancos estadounidenses y europeos están más expuestos a una subida de tipos en Japón. Analizaremos la cartera de derivados, la red de apuestas multimillonarias, vinculada a que los tipos de interés se mantengan bajos. Si los tipos suben, los derivados explotan. Y explicaremos por qué esta tensión bancaria obligará a la Reserva Federal a recortar los tipos. Incluso con una inflación alta, el punto de inflexión se aproxima. No porque hayan ganado la lucha contra la inflación, sino porque perdieron la lucha por la estabilidad financiera. A la plata le encantan los puntos de inflexión. Analizaremos el radio de explosión en el sector bancario. Hemos seguido el terremoto desde Tokio hasta Washington. Vimos cómo una subida de tipos en Japón absorbe capital del mercado del tesoro estadounidense. Vimos cómo esto obliga a la Reserva Federal a convertirse en el comprador de última instancia. Pero existe un estrato del sistema financiero que se encuentra entre el mercado de bonos y la economía real: los bancos. El sistema bancario global se basa en dinero barato. Durante 20 años, asumieron que los tipos de interés se mantendrían bajos para siempre. Asumieron que el yen japonés siempre sería la moneda de financiación para su toma de riesgos. Construyeron una enorme torre de apuestas sobre esa suposición. Hoy, con un rendimiento a 30 años que alcanza el 3,5%, ese cimiento se resquebrajó. En la tercera parte de esta investigación, analizaremos el contagio bancario y analizaremos el enorme mercado de derivados, el casino en la sombra, donde los bancos apuestan a los tipos de interés. Explicaremos por qué un aumento repentino de los rendimientos globales afecta negativamente los balances de las instituciones demasiado grandes para quebrar, y les mostraremos por qué esta tensión bancaria es la señal definitiva de compra para la plata. Cuando los bancos se tambalean, la gente no quiere depósitos bancarios, quiere activos físicos. La crisis se está trasladando del nivel soberano al comercial. Analicemos el radio de acción. Hablemos de la magnitud del mercado de derivados. Se estima que el valor nocional de los derivados globales se sitúa entre 600 billones y un cuatrillón.
Para ser claros, el valor nocional no es lo mismo que el dinero en riesgo. El dinero en riesgo real, el valor bruto de mercado, es mucho menor, probablemente alrededor de 20 billones de dólares, pero 20 billones de dólares sigue siendo una cifra enorme. La mayoría de estos derivados son swaps de tipos de interés. Así es como funciona. Un banco celebra un contrato en el que recibe un tipo fijo y paga un tipo variable. Apuesta a que los tipos se mantendrán estables. Utiliza un apalancamiento masivo para obtener beneficios de pequeñas fluctuaciones. Pero Japón acaba de poner un freno. Al permitir que sus tipos suban, está impulsando al alza los tipos globales. Esto mueve el tipo variable en contra de los bancos. Cuando se está muy apalancado, incluso un pequeño movimiento en contra puede ser perjudicial. Aunque aún desconocemos las pérdidas exactas, estamos viendo señales de estrés. El Banco Norinukan de Japón reportó recientemente enormes pérdidas por la venta de bonos extranjeros. Los bancos estadounidenses acumulan cientos de miles de millones en pérdidas no realizadas por anteriores subidas de tipos. Las matemáticas sugieren que alguien está sufriendo. Y en un sistema conectado, cuando una contraparte sufre, todos lo resienten. Analicemos los fondos de cobertura. Estos son quienes ejecutaron las operaciones de carry trade. Tomaron prestado el yen. ¿Pero quién se lo prestó? Los intermediarios financieros principales, las divisiones de los grandes bancos que prestan servicios a los fondos de cobertura. Si un fondo de cobertura quiebra por la subida del yen, el fondo queda en cero. Pero el préstamo no desaparece. La pérdida se transmite a través de la cadena de suministro hasta el intermediario financiero principal. El banco se queda con las manos vacías. Vimos esto con Archegos Capital hace unos años. Un fondo quebró y le costó a Credit Suisse $5,000 millones. Ahora imaginemos si eso ocurre con varios fondos. La exposición podría ser sistémica. Los bancos podrían empezar a darse cuenta de que sus clientes no pueden pagar. Esto provoca un contagio crediticio. Los bancos dejan de prestar a los fondos de cobertura, dejan de prestarse entre sí, acumulan capital para tapar las lagunas en su propiedad. Cuando el crédito se detiene, la economía se detiene. Esto, llamadas de margen, obliguen a los fondos a vender a sus ganadores. Estas son sacudidas. Están diseñadas para asustarlo. Los bancos quieren que venda su posición física para que puedan cubrir sus posiciones cortas en papel. Cuando vea un día rojo, recuerde el shock de Japón. Recuerden que el cajero automático global está cerrado. Recuerden que la marea de liquidez se está retirando para el sistema fiduciario, pero está entrando para el sistema real. No permitan que la volatilidad les robe su posición. Si no están apalancados, si poseen el metal, pueden capear la tormenta. Los únicos que salen lastimados en una montaña rusa son los que se bajan en medio del bucle, no se muevan. Así que aquí está el veredicto sobre el rendimiento de los bonos japoneses a 30 años. Es el alfiler que pincha la burbuja. Marca el fin de la era del dinero barato. Obliga al capital del mundo a irse a casa. Y obliga a la Reserva Federal a imprimir dólares estadounidenses hasta el olvido para salvar el mercado de bonos. Para el inversor en plata, esta es la señal que estábamos esperando. El viento de cola macroeconómico ahora sopla con fuerza de huracán. Tenemos la escasez de microcréditos, Samsung y energía solar. Tenemos la geopolítica, Venezuela y China. Y ahora tenemos la macroeconomía, Japón y los bonos. Los tres pilares del mercado alcista están en su lugar. No queda nada para mantener el precio bajo salvo la manipulación del papel. Y el papel se quema cuando suben las tasas de interés. Se han posicionado correctamente. Comprendieron la dinámica de la deuda antes que los grandes medios de comunicación. Ahora solo queda esperar a que los cálculos den resultados. El yen se mueve, los bonos se rompen y la plata es la siguiente. Manténganse firmes. El evento de revalorización ha comenzado. Suscríbase.